Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Esta es una semana muy feliz para los que nos dedicamos a la historia de las religiones. No tan feliz como podría haber sido, pero tampoco está nada mal. Y es que resulta que este mismo lunes pasado, el día 16 de marzo, se han presentado públicamente en Jerusalén decenas de nuevos fragmentos de los célebres manuscritos del Mar Muerto que han puesto fin a 60 años, 6 décadas, sin nuevos descubrimientos en el yacimiento donde se encontraron algunos de los textos más antiguos que se conservan en el Tanaj, la Biblia hebrea, la mayor parte de lo que los cristianos denominan el Antiguo Testamento. Pero, querido amigo, querida amiga, podrás estar preguntándote, oye César, ¿y qué es eso de los manuscritos del Mar Muerto? Es posible que no, es posible que sepáis perfectamente lo que son, o tal vez os suene el concepto, como el término Qumran, pero no terminéis de ubicarlo del todo. O, mucho peor, habéis leído algún libro de los últimos años en el que se dice que los manuscritos del Mar Muerto, pues que contienen textos que se han encontrado, textos del Nuevo Testamento, o que contienen claves e información histórica sobre Jesús de Nazaret o sobre la Iglesia y el cristianismo primitivo. Bueno, pues en el día de hoy vamos a hablar de los manuscritos del Mar Muerto o rollos de Qumran, son los dos nombres válidos, sin duda uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia, no solamente de la historia de las religiones, sino de la historia de la cultura. Bienvenidos, amigas y amigos, a un vídeo muy importante y me parece también muy interesante y sobre todo muy especial para mí, así que os doy la bienvenida una semana más al Centro Ultrella. Los llamados manuscritos del Mar Muerto se denominan también rollos de Qumran, como ya he dicho, por haberse encontrado en las cuevas situadas en Qumran, en la actual Cisjordania, a orillas del Mar Muerto. Se trata, como he dicho, de una colección de fragmentos y de documentos que contienen algunas de las más antiguas copias conservadas de los libros del Tanaj, escritas en hebreo y arameo, aunque hay algunos ejemplares en griego, entre los años 250 a.C. y el 66 después de Cristo. Es decir, estamos hablando de unos textos que están fechados entre el siglo III a.C., cuando el imperio seleucida de origen griego dominaba la tierra de Israel, y el siglo I de nuestra era, antes de la destrucción de Qumran por los romanos en el año 68 y del templo y la ciudad de Jerusalén en el año 70. En todo esto el marco de la Primera Guerra Judeo-Romana. Estos manuscritos son un testimonio fundamental, importantísimo, para entender y comprender el judaísmo del siglo I, el judaísmo que practicó y predicó Jesús de Nazaret. Y no hay entre estos manuscritos ninguna copia de ningún libro del Nuevo Testamento, ni tampoco ningún escrito que se pueda considerar de talante puramente cristiano. Pero un poquito más tarde volveremos a esto. Ojo, los rollos de Qumran no solamente contienen copias de todos los libros del Tanaj, exceptuando el libro de Esther, sino que también cuentan con muchos libros que en el siglo II el judaísmo terminaría considerando apócrifos, como es el caso, por ejemplo, del famoso libro de Enoc. Además, contienen también textos exegéticos de esos libros, es decir, textos que la propia comunidad escribe con interpretaciones sobre los libros de esas escrituras, y también tienen escritos propios que produjo la propia comunidad que vivía en esas cuevas, como por ejemplo reglamentos, oraciones propias, y también se ha conservado un libro de cuentas. Todo parece indicar que detrás de estos manuscritos del Mar Muerto se encuentra la secta judía de los esenios, de los que ya estuvimos hablando en un vídeo sobre las sectas del judaísmo del siglo I, que os dejaré por aquí, y en concreto habría sido una rama
de esta corriente, de esta secta, que se habría retirado al desierto lejos de la vida pública por no estar de acuerdo con ciertas normas legales de los demás judíos o con el tipo de culto que se desarrollaba en el templo de Jerusalén. Estos esenios originalmente solo eran conocidos por referencias externas del judeo-romano Flavio Josefo, del romano Plinio el Viejo y del griego Filón de Alejandría. Imaginad lo que debió suponer encontrar entre 1947 y 1956 miles de fragmentos de manuscritos en papiro y en pergamino en 11 cuevas del desértico paraje de Qumran, colocados allí en el interior de vasijas, es decir, escondidos por los miembros de este grupo de esenios, para proteger esos textos de la guerra contra los romanos que se estaba desarrollando en aquellos años, desde el año 63 a.C. exactamente. Recordamos que Qumran fue destruida en el 68. Es decir, a mediados del siglo pasado se descubrió que los esenios no eran fruto de la imaginación de estos tres autores antiguos, sino que habían sido judíos piadosos, habían sido personas de carne y hueso. Estos esenios ya habían escrito a finales del siglo XIX los polémicos Allan Kardec, el fundador del espiritismo, y Madame Blavatsky, la fundadora de la Sociedad Teosófica, y el descubrimiento de los rollos de Qumran no hizo sino aumentar el interés por estos esenios, y de esta manera ya en el siglo XX volvieron a aparecer en la literatura como el grupo que había dado origen a los movimientos de Juan el Bautista y Jesús de Nazaret. La pregunta es, ¿contienen los manuscritos del Mar Muerto información adicional sobre Jesús? Bueno, ya lo hemos comentado, pero, insisto, podemos responder con rotundidad. No, no hay en ellos información ni sobre Jesús ni sobre la iglesia primitiva. Fundamentalmente por dos motivos. El primero es porque prácticamente todos los manuscritos de Qumran, incluso hay investigadores que dicen que todos ellos, se ponen por escrito antes de la vida pública de Jesús. Y segundo, Jesús no era esenio y tampoco sus seguidores, por lo tanto los esenios no tuvieron ningún interés en el movimiento cristiano antes de la destrucción de Qumran en el año 68. De manera que, teniendo en cuenta la información aportada por los propios textos de Qumran, más la información aportada por la arqueología y por la cronología de los manuscritos, que se ha hecho un análisis además también filológico exhaustivísimo, no puede prestarse a día de hoy, y por lo que sabemos hoy, con todo lo que sabemos sobre los manuscritos del Mar Muerto, no puede prestarse el menor crédito a obras modernas que interpretan los manuscritos del Mar Muerto como arbitrariamente una historia oculta, en clave, solo para iniciados del cristianismo primitivo, ni muchísimo menos. Entre estas obras, la verdad es que la que más destaca es El escándalo de los rollos del Mar Muerto, que es quizá la obra más conocida, pero hay muchas más. Y todo el montaje que se arma en estas obras, normalmente todas de corte sensacionalista, todo el montaje que se montan y todo el argumentario se basa en tres afirmaciones rotundamente falsas. La primera, que hasta 1995 solo se habían presentado al público el 25% de todos los manuscritos, es decir, de todo el material de Qumran. La verdad es que hasta ese momento, hasta 1995, se había publicado ya el 80% de ese material, pero en ediciones que esos autores parecen desconocer. Es más, de los textos más importantes y amplios que afectan realmente a la comprensión del Nuevo Testamento como escritos judíos y también a la comprensión del cristianismo primitivo, para el año 1970 se había publicado ya el 90% del material de Qumran, en lo que atañe a eso, a lo que podría influir en la comprensión del cristianismo primitivo y de los textos del Nuevo Testamento. Segunda premisa, que todo el retraso que ha habido y que se producía en la publicación de los manuscritos se debió a presiones del Vaticano, que no tenía ningún interés en que esos textos vieran la luz para que no se acabara su negocio, su chiringuito eclesiástico.
La verdad, por el contrario, es que la traducción y la edición de estos textos se encargó a especialistas tanto católicos como protestantes y agnósticos. De hecho, de los 7 especialistas que conformaban el grupo original, solamente 3 eran católicos. Y además el Vaticano nunca tuvo el control físico de los documentos, por lo tanto, muy poco podía haber hecho para evitar su publicación. El retraso en la edición, que lo hubo, que la ha habido, se debió más a problemas personales del equipo encargado de esa edición, pues la muerte, desgracias o crisis personales, exceso de trabajo en el ámbito universitario, etc. O también a problemas técnicos. Lo que queda por editar son fragmentos minúsculos que son muy difíciles de descifrar o de encajar en los textos más amplios que ya se tienen y que ya se han traducido. Y tercera afirmación, que la cronología de los textos es errónea o está manipulada y que muchos de ellos pertenecen en realidad a la época cristiana y que deben analizarse bajo esa luz que supuestamente desvelaría la historia secreta y verdadera del cristianismo primitivo. La verdad es que gracias a los estudios paleográficos hoy en día es irrefutable la afirmación de que la mayoría de los rollos de Qumran, insisto, hay algunos investigadores que defienden que todos ellos son anteriores al cambio de era y desde luego todos son anteriores al año 70, que es la fecha en torno a la cual se escribe el Evangelio de Marcos, que es el más antiguo de los 4. Además, los análisis por carbono 14 y por modernos espectrómetros que se han hecho en tiempos recientes han dado la razón con mucho de la datación que hicieron los antiguos paleógrafos. En resumen, entre todos los manuscritos del Mar Muerto no hay información alguna sobre Jesús de Nazaret ni sobre el cristianismo primitivo. Pero eso no significa que no sean importantes. Como he dicho antes, aunque no contengan información sobre el movimiento de Jesús, sí que nos ayudan mucho a entender el judaísmo en el que se movió Jesús. Y este vídeo ha sido realizado con motivo del descubrimiento y la presentación, como os he comentado al principio, de nuevos fragmentos que reconstruyen en griego, una cosa curiosa porque recordad que la mayoría de los textos están en hebreo y en arameo, pues estos nuevos fragmentos encontrados reproducen en griego pasajes, versículos del libro de los 12 profetas menores, que en el Antiguo Testamento de las Biblias católicas forman 12 libros distintos. Concretamente, los fragmentos nuevos pertenecen a los libros de Zacarías y Nahum, cuyos originales fueron escritos en los siglos V y VII a.C., respectivamente. ¿Qué dicen? Estas son las cosas que tienes que hacer. Decir la verdad el uno al otro, actuar con justicia perfecta en las puertas de tu casa, no causar daño al otro y no inclinarse por el perjurio, porque esas son cosas que yo odio, dice la palabra del Señor. Estos fragmentos se han encontrado además junto con los restos momificados de un niño que vivió hace 6.000 años y una cesta de la era neolítica datada hace más de 10.000 años que se han conservado extraordinariamente bien debido al clima de la región, que es extraordinariamente seco. ¿Qué implica el descubrimiento de estos fragmentos? Pues primero sirven para ahondar en la verdad poco predicada y poco aceptada en determinados sectores de que las fluctuaciones y variaciones lingüísticas del texto demuestran que no se trató en ningún momento de copias estáticas que transmitieran una verdad monolítica, sino que evolucionaban acorde a la cultura de la época. Y segundo, este nuevo descubrimiento servirá para ampliar la información sobre la historia de las traducciones al griego de la Biblia hebrea, que luego pasaron al latín y luego a las lenguas vernáculas. En conclusión, que aunque no es un descubrimiento extraordinario que nos haya cambiado la cosmovisión que ya teníamos, como fue el de los rollos de Qumran a mediados del siglo pasado, o como sería encontrar la legendaria fuente Q, es una noticia importante por las razones que acabamos de comentar y porque mantiene viva la esperanza y el conocimiento también de que la arqueología todavía nos puede dar muchas y gratas sorpresas.
En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este muy brevísimo viaje por los manuscritos del Mar Muerto y espero que lo hayáis disfrutado. Cuidaos mucho, como siempre, y nos vemos en el próximo vídeo. Ultreya.